Con 17 años, sin permiso ni dinero, emprendí un viaje a París que marcó mi vida para siempre. Aquella aventura la explico en uno de mis libros, Una hormiga en París, y a lo largo del resto de mi vida, como conferenciante, divulgador, analista económico, escribiendo libros, invirtiendo en empresas, fundando o dirigiendo proyectos, en cualquiera de las cosas que me he propuesto, la verdad es que con muchos errores y algún éxito, he llegado a la plena convicción de que uno puede lograr casi todas las cosas que se propone, y sobre todo, también, perder muchas cosas en el camino. Pero incluso en lo que no sale bien, hay tanto aprendizaje que permite identificarse como un logro más. Ahora bien, si algo he aprendido en estos años, sobre todo, es que la dependencia es la herramienta por la cual alguien puede controlarte. De ahí que los países y organismos de todo tipo procuren hacerlo. Diseñan que tu vida se convierta en una especie de suscripción. Fíjate en la última idea que se le ha ocurrido al gobierno de España y que se irá desplegando en otros países hispanoamericanos y europeos a medida que se tenga que volver a crear dinero mágico para evitar una crisis de deuda. Atentos al vídeo. Por eso hoy presentamos esta propuesta de renta garantizada que, como ha explicado José, es una renta garantizada que tiene que ser ágil, que tiene que ser rápida, que tiene que llegar a tiempo, como siempre dice nuestra querida ministra de Igualdad, Irene Montero. Y además, esta renta garantizada, que proponemos que sea de 700 euros para una persona individual y de 1.400 euros, como se ha explicado, para una familia constituida por 2 personas adultas y 2 niños o 2 niñas, tiene que ser de pago individual. No hay ningún motivo para no pagar la renta garantizada a partir de los 18 años. La gente joven tiene el mismo derecho que las personas de más edad a recibir una renta garantizada que les permita independencia económica, que les permita trabajar por sus sueños, que les permita seguir avanzando en su vida y desarrollando su proyecto de vida. Como has visto, la ministra de Derechos Sociales, Agenda 2030, Ione Belarra, propone trascender el ingreso mínimo vital para alcanzar una renta básica garantizada con una prestación que iría hasta los 1.400 euros a cobrar a partir de los 18 años. Una gran idea para un país que tiene una deuda pública de 1,5 billones y que colocará 70.000 millones de bonos este año a pesar de tener la mayor recaudación fiscal de la historia. Tiene como objetivo, y vuelvo en este caso a ser textual, garantizar un suelo de ingresos a toda la ciudadanía de forma ágil. Pero me temo que lo único que va a garantizar esta mujer es la ruina de todos. Está más que demostrado que la renta básica no funciona. Por ejemplo, en 2017 Finlandia llevó a cabo un experimento de renta básica que fracasó por desmotivación. En 2018, en Ontario, el gobierno lo probó con 4.000 personas y fracasó por problemas financieros. En 2011, el estado indio de Madhya Pradesh lo mismo lo probó con 6.000 y tampoco le funcionó. Y enfrente hay muy pocos casos que demuestren que la renta básica es factible o aconsejable. Hay muchos que demuestran que no funciona, por lo menos todavía. El costo financiero supondría una necesidad estructural que acabaría en el aumento de impuestos y además una reducción de inversiones para el sector productivo, tarde o temprano. En términos económicos puede generar más inflación porque coloca en el sistema un dinero que no proviene del valor capital. También podría provocar una devaluación del valor salarial al competir con unas nóminas de menor cuantía, y eso no todo el mundo lo vería bien. Si para garantizar las pensiones en un país como España la tasa de desempleo no debería de estar por encima del 6% en los próximos años, de lo contrario será del todo insostenible, pues imagínate, ese es el gran desafío. Es desesperante contemplar que van pasando los días y los años y que el plan para afrontar ese riesgo no es más que un conjunto de improvisaciones que asustan. Para llegar a un casi pleno empleo en un país como España, el modelo de crecimiento debe cambiar de un modo radical. La economía cíclica y dependiente del escaso valor añadido es un abismo a 10 minutos vista. Propuestas como esta, de la renta básica, sin abordar antes el resto de temas, es suicida. Además, hay estudios que demuestran que la renta básica desalienta a las personas a buscar empleo, al tener un ingreso garantizado. Se sabe que genera dependencia al convertirse en un modo de subsistencia garantizado, y la dependencia a medio plazo fabrica desigualdad y por el hecho de percibir salarios a cambio de nada agranda los conflictos sociales. Me pregunto cuándo, en lugar de proponer subsidios, subvenciones, controles, gasto, van a sugerir algo que genere riqueza a nuestros gobernantes, que algo que estimule el sector productivo, que fomente la inversión. No sé. Como decía,
a medida que esta década termine y nos adentremos en la siguiente, no va a haber trabajo para todos, eso es bastante probable. O por lo menos no lo habrá para ocupar tantas horas de tantas personas. Socialmente se irá instalando una necesidad de ocupar el tiempo y de compensar económicamente ese vacío. Pero eso será dentro de bastante tiempo. Y es cierto que cuando el trabajo exigible sea menos, cuando el reparto deba establecerse en jornadas de menor duración y plataformas económicas que sujeten automáticamente la riqueza y ésta se reparta de un modo muy distinto debido a la robotización de todo, pues la renta básica universal no será la eliminación del trabajo, sino probablemente sea un complemento. Y debería serlo. Otra cosa es que va a haber mucha gente que quiera quedarse con ese artilugio, con esa herramienta de control. Pero hay una esperanza, que en realidad no sea una renta básica para los que no trabajen, que sea parte de la transición que como especie vamos a tener que hacer. El trabajo va a ser distinto, incluso nos costará en algún momento llamarlo así. Trabajaremos menos tiempo al día y durante menos años de nuestra vida. Hoy ya no trabajamos como antes, lo hacemos en otros lugares, de otros modos, con otras obligaciones y otras relaciones. Eso seguirá mutando, seguirá cambiando y cada vez lo hará de un modo más rápido. Sin embargo, lo que más me preocupa no es lo económico o sociológico, que también, sino su sentido, su significado en lo personal. Mira, yo nací en un pueblo de apenas 1000 habitantes al norte de Barcelona. Mis sueños se acumularon muy pronto en mi mochila. Quería ser muchísimas cosas, pero había 2 o 3 que deslumbraban por encima de todo. Yo quería ser escritor, quería explicar historias, montar negocios y sobre todo quería decidir en todo momento qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Soñaba con montar una empresa, con investigar, con cosas tecnológicas y sobre todo con explicar todo lo que averiguaba. No todo fue rentable económicamente, obviamente, pero sí lo fue en lo emocional. Todo fue rentable en lo emocional. En todos esos años, en todos los años de mi vida, he tenido el privilegio de rodearme de personas que han conseguido cosas extraordinarias en sus vidas, tanto en el ámbito financiero, en los negocios, en un alto grado de popularidad o incluso en sus relaciones personales. Gente que ha empezado desde cero, sin experiencia, sin dinero ni contactos y han alcanzado proezas inimaginables. Dicen que somos la media de esas 6 personas con las que más tiempo pasamos. Pues elegirlas es complicado, pero si logras mantener a tu lado a gente extraordinaria que con tesón y energía han alcanzado parte de sus sueños, es más probable que te pase lo mismo. Por lo menos algo se te pegará. Aprendes sin saberlo, adquieres sin esfuerzo, te impregnas sin percibirlo. Son personas que si no las conoces bien pudiera parecer que todo lo que tocan lo convierten en oro, y que parecen haber nacido con esa predisposición natural hacia el éxito, pero no es así. Tras todo ascenso al pico de una montaña hay una escalada inmensa. A veces te lo cuentan en 10 minutos, pero lo vivieron en 10 años. La renta básica, a partir de los 18 años, elimina de golpe todo eso. Ahora vivimos momentos de incertidumbre en todos los sentidos, crisis económica y de valores. Un miedo atroz se está haciendo grande y esférico. Es posible que generar riqueza ya no sea factible con los modelos del pasado, y eso tiene que ver en gran medida con que la sociedad actual no vea una salida. La nueva economía sobrevuela sobre todo este circuito de cambios. Las cosas van mal y podrían ir peor si no ponemos en marcha los resortes que dinamicen las economías de nueva generación. Cualquier colectivo que quiera tener un crecimiento sostenible deberá poner en marcha toda una cultura de cambio tecnológico irremediablemente. Muchos, y me incluyo a veces, se divierten jugando con el chat GPT-3, sin saber que están enseñando a mejorar a la herramienta que va a afectar a nuestra empleabilidad en breve. Debemos saber qué hacer y cómo exactamente para que eso no nos pase. El problema radica en que en momentos como este es posible aprovechar la caída para tomar aire y emprender un nuevo camino transformando lo que no funcionaba antes. Y es terrible ver cómo a fuerza de negar la realidad, muchos esperan que ese futuro nuevo y brillante venga por inercia. Nada sucede por inercia en este mundo. En España actualmente se procura eso. También lo hicieron los que mandaban antes, no os digo que no. Es cultural. Cuanto más des a tus ciudadanos, más dependerán de ti. Y eso, aquí, poco tiene que ver con la derecha o la izquierda. Les sirve a ambos. ¿Cómo vamos a tener un futuro si todo lo que se invierte va a la dependencia y al subsidio en lugar del estímulo de la economía productiva y del cambio a esa nueva economía? ¿Cómo vamos a conquistar el futuro si toda la energía se canaliza en deuda en lugar de capitalización? ¿Cómo piensan los que mandan o los que quieren mandar modificar esa realidad? Tal vez no quieran ni unos ni otros cambiarla. El mundo es más cómodo si los de abajo esperamos nuestras dosis. Aquí todo el mundo espera que la autoridad compense
competente tome cartas en el asunto, y eso es patético. Se espera la intervención estatal y la acción pública para que todo esto mejore. Los estímulos a la venta que se han visto en medio mundo y que, por ejemplo, en España han puesto las arcas públicas en riesgo de default en ocasiones por la emisión de deuda absolutamente inasumible, se han evidenciado como ineficientes. Los países con un mayor nivel de desarrollo lo han logrado estimulando el sano enfrentamiento empresarial, generando las condiciones idóneas para la competitividad. Por eso las sociedades con mayor proyección están eliminando el peso de los monopolios, de las exclusividades y de las empresas semipúblicas, solo atendiendo a la reducción del peso funcionarial y aflorando la capacidad de emprender proyectos. Lograremos innovar en los procesos y generar competencia intensa en nuestro mercado. Y sospecha del Estado benefactor, que ayuda por el mero hecho de que existas. Siempre, siempre en ese contrato social que te aportan, hay letra pequeña. Seguimos.